yo les voy a explicar en la introducción. Podemos ver que las cremas y las pastas son formas farmacéuticas semisólidas usadas en tratamientos tópicos. Las cremas geles van a combinar característicamente con una crema y un gel, ofreciendo así una textura ligera, fresca y poca grasa, ideal para mejorar la aceptabilidad y la absorción. En este caso, las pastas contienen una alta proporción de polvos, lo que les da una consistencia espesa y protectora que vendría a ser útil para la absorción y reducción de irritaciones en la piel, ¿no? En este caso, sí, cada persona ya elige según su necesidad terapéutica o según el tipo de piel. En el caso de las cremas geles, podemos ver que las cremas geles tienen formas farmacéuticas semisólidas que combinan las propiedades estructurales y sensoriales de una crema y un gel. Se consideran sistemas híbridos, ¿no? En el caso de mecanismo de formación, tenemos dos, emulsión y gelificación. En emulsión se mezcla una fase oleosa en aceites o emolientes con una fase acuosa mediante un emulsionante. En el caso de la gelificación, a la fase acuosa se le va a agregar un agente gelificante como carbómeros o hidroxietilcelulosa, que le va a dar al cuerpo y estabilidad del sistema. En la elaboración de las cremas geles, en este caso tenemos el paso a paso, ¿no? En el caso acuoso, el agua purificada, humectantes como la glicerina o el propilenglicol. En la fase oleosa tenemos al aceite, emolientes y sustancias lipofílicas. En emulsionantes van a ayudar a permitir unir la fase acuosa con la fase oleosa. Y en el caso de los agentes gelificantes, los carbómeros y los hidroxietilcelulosa, los poliacrilatos, entre otros tenemos, ¿no? En los procedimientos de elaboración, vamos a tener 6 pasos. Uno sería preparar la fase oleosa. Tenemos que primero calentar los componentes grasos hasta fundirlos y homogenizarlos. El paso 2 sería preparar la fase acuosa. Aquí se tiene que calentar el agua purificada y tenemos que disolver los humectantes y gelificantes según corresponda. En el caso de el paso 3, emulsionar. Aquí se tiene que unir la fase oleosa con la fase acuosa bajo agitación y tenemos que controlar para formar la emulsión. En el paso 4 tenemos que incorporar el gelificante si no se añade antes para dar la consistencia gelificada y característica. En el paso 5 podemos ver el pH, ¿no? Muchos gelificantes como los carbómeros requieren el pH adecuado para que el gelificante correctamente, ¿no? En el paso 6 es enfriar y homogeneizar, ya que esto va ya, bueno, este paso sí es esencial porque vamos a tener que dejar que enfríe mientras vamos mezclando y obteniendo una textura uniforme. El último sería los usos. Bueno, acá en el caso de los usos tenemos la absorción rápida, la sensación fresca y cómoda al aplicar. Acá vamos a tener menor grasosidad en comparación con otras cremas tradicionales y también la alta penetrabilidad debido a su base acuosa y estructura ligera. Gracias. Con respecto a la definición de las pastas dermatológicas, tenemos que las pastas son una forma farmacéutica semisólidas compuestas principalmente por dos elementos, una fase grasa y una gran cantidad de polvos insolubles. A diferencia de una pomada o una crema, las pastas se caracterizan por tener entre un 25 y 50% de sólidos, lo cual es de una consistencia mucho más espesa, firme y protectora. Su elevada proporción de polvos es lo que le confiere su capacidad de secante y su uso específico en lesiones que presentan humedad o exhumados. Con respecto a los insumos usados en las pastas, para poder elaborar se requiere una fase grasa que podría ser vaselina, lanolina o grasas minerales, y polvos insolubles como el óxido de zinc, que es el más usado, talco, almidón, el carbonato de calcio, entre otros.
Un ejemplo clásico de pastas es la pasta simple que se obtiene mezclando el óxido de zinc y la vaselina en partes iguales. Esta combinación produce una pasta espesa, protectora y con la capacidad de secar lesiones húmedas. Ahora, con respecto al mecanismo de acción, que vendría a ser el efecto secante, el mecanismo de la acción de las pastas dermatológicas se explica por la interacción entre los polvos absorbentes y la fase grasa oclusiva. Tenemos la acción de los polvos, que es entre un 25 y 50%. Los polvos no solo absorben humedad, también generan cambios físico-químicos en la lesión. Como alteran la capacidad higroscópica, atraen y retienen el agua libre del exhumado, ¿no? Asimismo, aumenta la concentración de los solutos en la superficie de la piel, creando un microambiente más seco. Las pastas reducen la proliferación bacteriana debido a que al eliminar la humedad necesaria dificultan el crecimiento de los microorganismos. Asimismo, tiene un efecto astringente leve, especialmente el óxido de zinc, que contrae los tejidos superficiales y disminuye el exhumado. Forma una película sólida que protege la piel erosionada del roce, pañales o ropa. Es decir, el polvo actúa como un secador biológico más una barrera protectora. Con respecto a la acción de la fase grasa no solo fija los polvos, sino que cumple funciones dermatológicas importantes, tales como generar oclusión moderada, pero sin atrapar demasiada humedad, por eso no macera. Evita la deshidratación profunda, ya que protege la barrera cutánea, asimismo disminuye la fricción en zonas sensibles, tales como los muslos, los pliegues, áreas del pañal. Asimismo, retarda la eliminación del polvo, haciendo que su efecto dure más tiempo. Es decir, la grasa asegura que el polvo permanezca en el sitio de acción por más tiempo. Entre la acción combinada, es decir, el mecanismo final, los polvos y las grasas se mezclan, se produce un efecto terapéutico doble, ya que seca rápidamente el exceso de humedad, protege la lesión de irritaciones externas, evita la maceración, ya que la piel no se ablanda ni se erosiona, asimismo acelera la cicatrización al meter un microorganismo ideal, ¿no? Por esta razón, las pastas son especialmente útiles en heridas húmedas, úlceras con exhumado, dermatitis del pañal, roce entre pliegues, asimismo lesiones supuradas o superficiales, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionan las pastas? Porque absorben la humedad secando más rápido, ¿no? Forma una barrera que vendría a ser la protección mecánica, asimismo previene la maceración, es decir, la piel no se va a ablandar, reduce bacterias creando un ambiente seco, ¿no? Y mantiene polvos en su lugar como una acción prolongada. En conjunto, estos componentes hacen que las pastas sean desecantes, ideales para heridas húmedas, úlceras supurativas, dermatitis del pañal y lesiones que botan líquido. Con respecto a los tipos de pastas dermatológicas, entre uno de los ejemplos más importantes de estas pastas tenemos las pastas simples, que vendría a ser la mezcla del óxido de zinc y la vaselina en cantidades iguales. Asimismo, la pasta laser, que combina el óxido de zinc, el almidón, la vaselina, la, la, la lonila, la anolina y con mayor poder protector, ¿no? También tenemos la pasta de Ariel, que es más suave y tiene un efecto de penetrabilidad que la pasta simple, ¿no? Siendo útil en pieles más delicadas. Tardes, profesor. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré sobre la elaboración de pastas dermatológicas. Bueno, la preparación de una pasta dermatológica sigue un proceso sencillo pero muy cuidadoso, ¿no? Para asegurar que la mezcla quede homogénea y sin grumos. Bueno, el procedimiento general es el siguiente. Como vemos, tenemos 5 pasos. Como primer paso sería uno, tamizar los polvos, que en este caso elimina impurezas y favorece que la textura final sea fina y uniforme. Como segundo paso tenemos a lo que es triturar los polvos, que en este caso no se realiza en un mortero, para romper cualquier aglomerado que pueda afectar la homogeneidad. Como tercer paso tenemos lo que es mezclar con la fase grasa, que en este caso no se va agregando la grasa poco a poco mientras se tritura para obtener una mezcla uniforme y espesa. Como cuarto paso es homogenizar en el mortero. En este caso se mezcla de manera constante hasta lograr una pasta suave, sin grumos y bien distribuida. Y como quinto paso sería ajustar la consistencia, ¿no? Bueno, en este caso se puede añadir un poco más de grasa o más polvo, según la dureza deseada de la pasta. Por último, ¿no? Lo que este método nos va a permitir, ¿no? Obtener una pasta estable, con buena capacidad protectora y secante. Siguiente. Como siguiente punto tenemos lo que es usos clínicos de la pasta.
Bueno, la pasta dermatológica se utilizan principalmente en situaciones donde la piel necesita protección, aislamiento o reducción de humedad. Entre los usos más comunes tenemos uno como es la dermatitis del pañal, que en este caso es debido a su gran poder protector y desecante. También lo tenemos en lo que es lesiones, ¿no? Con exudado, diré, ya que los polvos absorben la humedad y evitan la maceración. Luego tenemos lo que es zonas que requieren protección mecánica, en este caso como áreas expuestas a fricción o irritación. Y por último tenemos lo que son heridas agudas superficiales, que en este caso donde ayudan a proteger, a secar y favorecer la cicatrización, ¿no? Siguiente, tenemos lo que es la diferencia principal, ¿no? Entre cremigel versus pasta. En este caso, como característica uno, tenemos lo que es la textura. En el cremigel su textura es ligera y fresca, mientras que en la pasta es muy espesa y densa. En la composición, el cremigel está compuesto por agua, aceite y gelificante, mientras que la pasta está compuesto por grasa y gran cantidad de polvos. Su función del cremigel es alta penetración en la piel, mientras que de la pasta es baja penetración. Y su uso principal es piel normal, grasa o sensible, ¿no? Del cremigel, mientras que la pasta es heridas húmedas, lesiones con exudado. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. Bueno, como conclusión, ¿no? Hemos llegado que las pastas son ideales cuando se necesitan secar, proteger y evitar humedad en lecciones, ¿no? Gracias a su alto contenido de polvos, mientras que los cremigeles son más apropiados para aplicaciones donde se desea penetración rápida, sensación fresca y menor grasosidad. Bueno, es importante también, ¿no? Elegir la forma farmacéutica adecuada según la condición de la piel y el objetivo terapéutico. Y por último, ¿no? Tanto las pastas como los cremigeles son fundamentales en la dermatología y su eficacia depende directamente de su composición y de su mecanismo de acción. Y por último están las referencias bibliográficas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.